ahora sí. Ok, entonces, ¿qué es una inversión? Es simplemente decir, ok, ahora quiero que el mecanismo fijo, perdón, el eslabón fijo no sea este, sino que quiero que sea la manivela, por ejemplo. Entonces, ahora, en lugar de tener un eslabón móvil aquí, yo hago este punto fijo, y eso es lo que tenemos en esta figura de la derecha, ¿verdad? Entonces, ahora el eslabón fijo es este, y ahora le permitimos algún tipo de movimiento, ¿verdad? Recuerden que siempre se tienen que mantener los grados de libertad. Entonces, aquí yo eliminé 2 grados de libertad al hacer este fijo, entonces tengo que soltar 2 grados de libertad acá, ¿verdad? Entonces ahora vean que ya yo le estoy permitiendo a esta pieza rotar, y ya este collarín C, o esta corredera C, ya no solo se mueve en este plano, sino que también puede moverse en este otro, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es básicamente una inversión cinemática. Y bueno, aquí tenemos otras 2 inversiones. No vamos a entrar muy en detalle en eso por ahora. Bueno, recordar que para n eslabones tenemos n posibles inversiones cinemáticas. Luego, el siguiente concepto a tener en cuenta es el de la ley de Grashof, que en un mecanismo de 4 barras nos indica si los mecanismos van a ser capaces de hacer una rotación completa, perdón, los eslabones. Entonces, si la ley de Grashof se cumple, habrá por lo menos un eslabón que pueda hacer una rotación completa. ¿Okay? Entonces, con la letra S vamos a denominar el eslabón más pequeño, con la letra P el más grande, y L y Q los otros 2. Entonces, la ley de Grashof dice que si la longitud de S más la longitud de L es menor o igual a la suma de P más Q, la longitud de P y la longitud de Q, entonces quiere decir que por lo menos uno de los eslabones va a hacer una rotación completa. Y podría no cumplirse, ¿verdad? Entonces, cuando no se cumple, entonces ninguno es capaz de hacer una rotación completa. Entonces tendríamos 3 eslabones que oscilan, ¿verdad? O podría cumplirse, por ejemplo, pero ninguno de los que tiene conexión al eslabón fijo hace rotación completa. Entonces, lo natural al ver esto es que uno dice, bueno, este da una rotación completa y al mismo tiempo este eslabón P va a oscilar entre este arco, ¿verdad? Pero a veces podría ser que este solo sea capaz de oscilar y este también. Entonces, el que hace una rotación completa es L, pero no es una rotación pura, sino que es una rotación con traslación que más adelante vamos a ver. Sí, L es el más grande, no sé qué fue lo que dije, pero sí, es el más, sí, perdón, es el más pequeño y L es el más grande. Ok. Entonces, bueno, bueno, es lo mismo que les estaba diciendo, podemos tener un mecanismo manivela oscilador en donde la manivela hace una rotación completa y el mecanismo 4, usualmente lo numeramos como 2, 3 y 4. El 4 solamente oscila. Podemos tener un eslabón de arrastre en donde la manivela, bueno, en realidad cualquiera de estos 2 puede ser manivela en este caso. Uno es manivela y el otro se llama eslabón de arrastre, que es que simplemente va siguiendo el mismo movimiento de la manivela, pero desfasado y con otro radio. Y el doble oscilador es el que les decía. Podría ser, bueno, cuando se cumple la ley de Grashof, ¿verdad? Tenemos este oscilante y este hace una rotación completa. Ahora, si no se cumple la ley de Grashof, entonces podríamos tener 3 eslabones oscilantes. Esos son un par de conceptos ahí nada más para tener en cuenta para lo que viene. Esta clasificación no es muy importante. Básicamente se resume a que la clase 1, el eslabón clase 1 es perdón, la clase 1 es cuando se cumple la ley de Grashof, la clase 2 es cuando no se cumple y clase 3 es cuando esta relación es igual. Que también tenemos el concepto de ventaja mecánica. Entonces, aquí tenemos también un eslabón de 4 barras y tenemos
usualmente los vamos a numerar como 2 la manivela, 3 el eslabón acoplador y 4 el seguidor o el eslabón de arrastre o el oscilador de salida. Entonces, la ventaja mecánica es el torque en el eslabón de salida dividido por el torque en el eslabón de entrada. Y esa ventaja mecánica va a ser proporcional al ángulo gamma. En dinámica de máquinas van a ver esto un poquito más claro, pero básicamente se resume en que, digamos, si partimos de una posición estática, si ustedes recuerdan recuerdan de mecánica, de análisis de armaduras en mecánica 1, entonces podemos asumir que esto transmite una fuerza solamente en su dirección longitudinal, ¿verdad? Entonces, el torque que se va a aplicar sobre este eslabón va a ser el que ejerza esa fuerza que viene en esta dirección. Entonces, cuando este ángulo se cierra, ¿verdad? El torque aquí se va a hacer 0. Entonces, este ángulo es el ángulo que llamamos ángulo de transmisión y usualmente queremos que no sea muy pequeño. Y, bueno, definimos este otro ángulo beta, que es simplemente el ángulo entre el impulsor y el acoplador, y se trata en general de mantener por encima de 45 grados. Ahora, pueden presentarse condiciones en que esos ángulos se cierren, que llamamos condiciones límite. Una es la condición de agarrotamiento, que es cuando el acoplador está colineal al eslabón impulsado. Entonces, él no puede ejercer un torque sobre el eslabón 4, ¿verdad? El eslabón 3 no ejerce un torque sobre el eslabón 4 y no puede hacerlo girar. Ahora, eso es partiendo de una posición estática, ¿verdad? Si tenemos ya una condición dinámica es diferente porque ya viene con una velocidad diferente de 0, entonces por inercia va a seguir moviéndose y la condición cambia. Pero, digamos, partiendo de una posición estática, el eslabón 3 en esta posición no puede mantener el movimiento del eslabón 4. Entonces hay dos posiciones de agarrotamiento, ¿verdad? Que son las dos posiciones en las que estos dos eslabones son colineales. Ok. Y la otra condición límite es lo que llamamos posición estacionaria, que es cuando la manivela, que aquí no se ve, bueno, es el eslabón 2, digamos que la vamos rotando hasta que llegamos a esta posición y queda colineal al acoplador. Entonces, de esta posición, partiendo de una posición estática, no hay cómo salir. Bueno, asumiendo con nuestra suposición de fuerzas en el sentido longitudinal, ¿verdad? Obviamente en condiciones reales la situación va a cambiar. Entonces esas son las dos condiciones límites que vamos a tener. Ahora, no necesariamente esas condiciones son perjudiciales. A veces pueden ser útiles. Entonces, por ejemplo, quisiéramos tener un mecanismo que se trabe, entonces podemos utilizar un mecanismo de 4 barras que utilizamos la posición de agarrotamiento para que no se vuelva a una posición inicial. Entonces, por ejemplo, bueno, esto es un ejemplo, ¿verdad? Según ellos es una carrocería de un camión, pero se puede imaginar que es, por ejemplo, las patas de una mesa plegable, ¿verdad? No sé si han visto. Entonces, uno las estira, pero ya para doblar esto de vuelta hay que darle un empujón a esta unión aquí, ¿verdad? Entonces, ahí la condición de agarrotamiento es beneficiosa. Cuando está estirado, esto actúa como un solo elemento que ayuda a soportar. Imaginemos que esto es una mesa volcada. Creo que es más fácil verlo así. Es más, bueno, no importa. Después les cambio, les mando otro dibujo mejor. Entonces, este eslabón, perdón, estos dos eslabones actúan como uno solo y ayudan a soportar el peso. Okay. Cualquier cosa, si hay preguntas, usan ahí la función esa de levantar la mano. Entonces, ahora sí, pasamos al tema que nos ocupa, que es el de síntesis de mecanismos. Entonces, hay un método analítico, ¿verdad? Mucho más general, pero más complicado, que no tiene una manera fácil de resolverse, sino que requiere programar las ecuaciones y aplicar soluciones numéricas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero también hay métodos gráficos que pueden ser útiles
para diseñar prototipos, ¿verdad? O bueno, ya ahora con el uso de software de dibujo asistido por computadora, entonces nos permite incluso obtener soluciones bastante precisas. Entonces, bueno, usualmente en este curso estaríamos trabajando con escuadras como si fuera dibujo 1 o algo así. Dadas las circunstancias, e incluso yo siento que hasta en eso salimos ganando, no vamos a hacer eso, sino que lo vamos a hacer en AutoCAD. Por cierto, si alguien tiene problemas para acceder a un AutoCAD, entonces, bueno, me avisa para ver qué hacemos, ¿verdad? Y, bueno, Stephanie tiene una pregunta, entonces, a ver. Profe, es que yo rato levantando y no la he visto. Al inicio, la ley de Grasov. Perdón. Al puro inicio, la ley de Grasov. No lo escuché bien, perdón. Profe, al puro inicio, en la ley de Grasov. Ah, ok. Sí. En la fórmula, digamos, yo puedo poner S con P y L con Q, no importa. Sí, no importa. Lo importante es que... Porque como los otros dos celadores. Lo importante es que S sea el más pequeño y L el más grande. Es lo único que importa. Y no necesariamente sea que digamos, Q tenga que ser con el fijo. No, no necesariamente. Eso no importa. Puede ser L y luego el que esté fijo, no importa, digamos. Sí, eso no importa. Lo que importa son las variables. Ok, seguimos entonces. Bueno, entonces, como hasta en algún momento las soluciones para diseñar estos mecanismos están limitadas a los métodos gráficos porque hacer soluciones basadas en ecuaciones era difícil. Entonces tenemos algunos métodos interesantes que nos permiten hacer síntesis con base en unas condiciones simples iniciales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es síntesis de mecanismos de 2 posiciones y 3 posiciones. Ahora, a simple vista eso puede parecer como que no sirve para nada, ¿verdad? Pero en realidad sí, hay muchas aplicaciones en donde ustedes ocupan un movimiento reciprocante, ¿verdad? Un movimiento de ida y vuelta, eso es un mecanismo de 2 posiciones. O las 3 posiciones, puede ser las 3 posiciones de una trayectoria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, la tarea 3, que viene más adelante, viene un problema, ¿verdad? Viene un problema de que pueden inferir un poquito. No les voy a decir más porque también quiero que lo piensen un poco, pero por ejemplo, ustedes ocupan mover algo de un punto a otro, pueden utilizar la posición de inicio, la posición inicial y una posición intermedia para deducir, ok, aquí un mecanismo de 4 barras me serviría y lo que voy a mover lo voy a apoyar en este eslabón, que es el que va a seguir la trayectoria que necesito. Entonces, como les digo, a simple vista suena muy limitado, ok, 2 y 3 posiciones, pero en realidad se puede hacer mucho con eso. Ok, entonces, la síntesis puede ser cualitativa, ¿verdad? Que es escoger el tipo de mecanismo que vamos a utilizar. Entonces, de momento estamos viendo eslabonamientos y enfocados muchos en 4 barras. Más adelante vamos a ver engranajes, vamos a ver levas y vamos a ver mecanismos de más barras. Bueno, mucho se hacía en modelos de cartón, ahora las capacidades de hacer prototipos son mucho más amplias, ¿verdad? Ya en la escuela creo que hay una portadora de láser y todo, entonces, digamos, ahora las posibilidades son muchas. Pero siempre un proceso de diseño en general va a conllevar un proceso de iteración entre síntesis y análisis. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, nosotros proponemos una solución con grado variable de rigurosidad, ¿verdad? No, puede ser algo basado en cálculos, puede ser algo simplemente a partir de un dibujo aproximado. Construimos un prototipo, hacemos pruebas y decimos, ok, esto funciona bien, o ok, esto por aquí me está dando problemas, entonces voy a hacer otro cambio y hacemos otro prototipo, ¿verdad? O hacemos un dibujo, ¿verdad? Basándonos en algún criterio de la aplicación que estamos haciendo, planteamos ecuaciones, hacemos un cálculo y vemos, ok, no, esta fuerza nos está dando muy alta, tal vez deberíamos cambiar el tipo de mecanismo o cambiar alguna dimensión o algo así.
bueno, en general, la síntesis de tipo va a ir muy ligada tanto a la experiencia o a la literatura disponible, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos facilidad de encontrar la referencia bibliográfica que se nos ocurra. Entonces, ustedes necesitan diseñar algo, lo primero que van a hacer es irse a Google y ver qué hay, ¿verdad? Y está bien, eso es parte del proceso. En general, conforme uno va adquiriendo experiencia, se le va haciendo más fácil y ya tal vez eh, no va a necesitar consultar tanto, ¿verdad? Y siempre en un diseño, siempre hay compromisos, ¿verdad? Nunca se puede tener todo. Entonces, tal vez ustedes necesitan una fuerza de salida, pero eso me hace requerir un motor muy grande o requiere entonces eh, una variación de velocidad muy alta. Es decir, si necesito un torque muy alto, necesariamente voy a tener que usar un reductor de velocidad para convertir la potencia del torque de velocidad, perdón, la potencia del motor de velocidad a torque, que eso es algo muy común. No sé si ustedes escucharon de los distintos diseños de ventiladores que empezaron a salir, ¿verdad? Con toda esta emergencia. En, en la Facultad de Ingeniería también se trabajó en un diseño. Entonces, bueno, parte del problema era ese, que la fuerza requerida para presionar una de estas bolsas de estos de respiradores manuales era bastante alta. Y entonces, si uno se iba por el mecanismo así, sin, digamos, un mecanismo de leva, así, de leva seguidor para presionar la, el respirador sin ningún tipo de reducción de velocidad, entonces se da cuenta que el motor que ocupaba era grandísimo, ¿verdad? Entonces ya alguien salía ahí con unos motores de 100,000 colones, pero no, obviamente eso no es práctico. Entonces, ¿qué se hace? Okay, se usa un juego de engranes para hacer una reducción de velocidad. Entonces, se puede usar un motor quizás con menos torque, pero más rápido. Y eh, pero al hacer una reducción con engranes, esa potencia, velocidad, la convertimos a fuerza. Entonces ya tenemos un cambio. Pero digamos, siempre existen esos problemas. O por ejemplo, el respirador necesitaba ser presionado una longitud de 12 milímetros. Ok, pero digamos, si usamos un mecanismo de leva, que los vamos a ver más adelante, necesitamos mucho espacio. Entonces, tal vez eso no es la solución más ideal, ¿verdad? Entonces, siempre hay compromisos. Nunca van a tener una solución que ustedes los va a satisfacer en todo. Siempre van a tener que sacrificar algo por la función o por temas de energía, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, como les dije, vamos a ver mecanismos de 2 y 3 posiciones. El primero es el mecanismo de 2 posiciones con salida de oscilador, que en algunos libros se le llama balancín. Y simplemente, bueno, usualmente la salida va a ser una función, ¿verdad? Entonces, en este caso la función es 2 posiciones especificadas. A veces la función puede ser una trayectoria, ¿verdad? Ya cuando entramos en trayectorias muy complejas, ya en estos tiempos lo más frecuente es utilizar un brazo robótico, ¿verdad? No vamos a diseñar un mecanismo súper complejo que al final eh, un robot con 3 eslabones o 2 eslabones eh, controlados por servomotores pueden generar la trayectoria que a mí se me ocurre, ¿verdad? Eso en ciertas aplicaciones. Habrá aplicaciones en que, ok, tal vez aquí necesito un arco circular, pero usar un robot es como, no tengo el presupuesto o sería un desperdicio para un arco circular usar algo tan complejo, ¿verdad? O en otras ocasiones la función puede ser ya sea 2 posiciones de un punto o 2 posiciones de una línea, que es básicamente lo que nos vamos a limitar en esta lección. O podríamos tener también síntesis de 3 posiciones, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el primer mecanismo de 2 posiciones es el de salida de oscilador. Entonces, es un mecanismo de 4 barras. Y lo que nos dicen es, ok, yo ocupo una barra que se mueva de B2 a B1 o de B1 a B2 y va a cubrir en ese trayecto un ángulo especificado, 30 grados o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago un mecanismo de 4 barras que nos genere esto? Este caso es muy simple, ¿verdad? Entonces,
¿Qué hacemos? Ok. Depende de la información que nos están dando, ¿verdad? Vamos a asumir que nos están dando los dos puntos entre los que me quiero mover y el ángulo de cobertura. Entonces, bueno, aquí voy a consultar un momento. Este ejemplo es muy simple, pero ¿prefieren que lo haga en AutoCAD o prefieren que lo trate de explicar de la figura? Pueden responder ahí en el chat. Ok. Entonces, voy a ver, voy a ir abriendo AutoCAD. De momento para cerrar cosas, porque ayer que grabé algo en AutoCAD estaba demasiado lento. Entonces, ok, Stephanie. ¿Cuál es su duda, Stephanie? Ok. Sí, bueno, como les digo, yo tengo mi forma de trabajar en AutoCAD particular, ¿verdad? Entonces puede que algunas cosas las haga como tal vez de maneras extrañas, pero ahí yo les voy diciendo cómo hago. Eh, vamos a ver. La otra pantalla. Perdón. En la otra pantalla. Ajá. En la que te ahora. En el PowerPoint. Ajá. Ajá. Voy. Ajá. Que dice que conocemos a B1 y B2. Me imagino que son las distancias. Y dice que conocemos OA. ¿Dónde está OA ahí? O 4. Ah, es un 4. Sí. Ah, ok. Sí, eso era. Ok. Vamos a volver. Ok, entonces, bueno, esto lo voy a hacer a ojo, ¿verdad? Obviamente, si yo les doy un problema, sería un poco más específico, pero digamos, como yo estoy inventando el problema aquí, entonces yo puedo poner los puntos donde quiera, ¿verdad? Pero yo a ustedes les diría, ok, les daría las coordenadas de los puntos. Voy a tratar de irle dando datos a esto. Entonces, voy a primero poner un texto. Ok. Bueno, primero puse las letras como para ver en qué escala estaba, o para no tener que cambiar el tamaño del texto después. Entonces, bueno, voy a poner un par de puntos aquí.
Y bueno, si recuerdan, uno usa el comando pdmode para cambiar el tipo de punto. Ok, y digamos que yo les di estos puntos, ¿verdad? O les di las coordenadas de estos puntos. Entonces, y digamos que yo les dije, ok, yo quiero que mi eslabón de salida, perdón, el eslabón de salida, algún punto del eslabón de salida pase entre estos dos. Y yo quiero que el eslabón de salida cubra un ángulo de, pongámosle, ¿cuánto puede ser? Unos 60 grados, ¿ok? Entonces, lo que hago primero es unir los dos puntos por medio de una línea. Y vamos a ver. De un momento. A ver si... Ok, aquí, bueno, usé el comando osnap, ¿verdad? Y entonces encendí el object snap, pero también encendí este porque no me los estaba agarrando. Ok, entonces ahora conecto estos dos puntos por medio de una línea. Y bueno, como pueden ver, mi AutoCAD está bien lento. Y entonces, yo quiero que que mi eslabón de salida cubra 60 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a tener en realidad? Va a ser aquí un triángulo temporalmente, que no va a ser mi triángulo definitivo, pero imaginemos que este es mi eslabón de salida, este de aquí, este que voy a poner en otro color. Entonces, bueno, como decía en el último video que grabé, idealmente uno no debería dibujar en capa cero y todas esas cosas, pero no vamos a ser muy estrictos con esto porque si no todo se complica más, ¿verdad? Entonces digamos que este es mi eslabón de salida. Yo quiero que recorra un ángulo de, les dije 60, ¿verdad? Entonces, quiere decir que estas dos líneas, ¿verdad? Que son dos posiciones del eslabón de salida, él solo va a estar en una de ellas a la vez, van a formar un triángulo isósceles junto con esta línea. Y este ángulo va a ser 60 grados, ¿verdad? Entonces, si este va a ser 60, si recuerdan, la suma de ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, quiere decir que estos dos ángulos van a sumar 180 menos 60, es decir, 120, es decir, que cada uno va a ser 60. Bueno, era lógico, ¿verdad? El triángulo equilátero, equilátero tiene ángulos de 60. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer una copia de esta línea, bueno, dos copias. Ahí uso el comando copy por si acaso. Y una la voy a rotar 60 grados y otra la voy a rotar menos 60. Y las voy a pegar, una la pego en B1 y otra la pego en B2. Y voy a, bueno, no, está bien aquí, porque bueno, como es un triángulo equilátero, en este caso no tuvimos problemas, ¿verdad? Si hubiera sido otro ángulo, estas líneas pudiera ser que no llegan hasta este punto o se extienden más allá, ¿verdad? En todo caso, donde se intersecan estas líneas es el punto O4. Entonces vamos a poner una etiqueta aquí que le vamos a llamar O4. Y esto lo voy a borrar. Ok, entonces ya tengo mi eslabón 4. A partir de estas dos posiciones y el ángulo. Que pudiera ser que nos hubieran dado estas dos posiciones y el pivote o el punto fijo, ¿verdad? Entonces en ese caso no haría falta hacer este procedimiento que acabamos de hacer. Entonces faltan mis otros dos eslabones. Este va a ser el eslabón 4. Falta el acoplador y falta el acoplador y el eslabón de entrada. Entonces, lo que vamos a hacer es extender esta línea
en la dirección que va de B2 a B1. Es decir, bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Yo simplemente le voy a aplicar un factor de escala con el punto B2 como origen. Entonces voy a poner escala, comando SC, selecciono esto, especifico B2 como origen y vamos a poner un factor de 6. Sí, 6 quizás era mucho, pero no importa. Ok, y ahora, como el problema no nos dice más, ¿verdad? Ya habría que ver, por ejemplo, en qué vamos a montar este mecanismo, cuánto espacio hay, lo que sea. Pero como el problema no nos dice más, escogemos cualquier punto sobre esta recta como O2, es decir, la otra conexión en el eslabón fijo. Entonces, lo puedo poner donde quiera. Entonces aquí me está marcando el punto medio de esta línea, pero vamos a ver si... Ajá. No sé qué tan familiarizados están con AutoCAD, pero bueno, en todo caso, vieron que donde yo me acerqué al punto medio me lo marca y luego aquí me marca este otro. Entonces AutoCAD en algún momento pareció entender que yo quería, pero ya se me olvidó, que quería colocarme sobre un punto en esta línea. Ahora sí. Entonces lo voy a poner ahí donde caiga, la verdad en este caso no importa dónde. Entonces ahí está mi punto O2. Okay. Entonces, el eslabón de entrada va a estar conectado a este. Y cuando el eslabón de entrada esté viendo en esta dirección, es decir, desde O2 viendo hacia B1, cuando esté viendo en esta dirección, yo quiero que B2, que el eslabón 4 esté en la posición B2. Y cuando el eslabón de entrada esté viendo en la dirección opuesta de B1, yo quiero que el eslabón de salida esté en el punto B1. Entonces, ustedes se dan cuenta, esta longitud de aquí es el doble de la longitud del eslabón 2. Entonces, yo voy a buscar la mitad de esta longitud, que una manera muy fácil de hacerla es que voy a hacer un círculo. Voy a hacer un círculo entre... Sí, un círculo basado en 2 puntos. Entonces, comando círculo, le pongo 2 puntos y marco B2 y B1. Entonces, el radio de este círculo es la longitud del eslabón 2. Y entonces voy a usar el círculo para cortar esto aquí. Y vamos a ver. Voy a poner todo esto en líneas... sí, en líneas punteadas quizás. No, de hecho, lo que voy a hacer es que voy a hacer esta línea que llegue hasta O2. Bueno, la cosa es que quiero una línea separada por cada eslabón, ¿verdad? Entonces, más bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, como les decía, cuando el eslabón 2 está viendo hacia acá, esto va a estar en B1, entonces este va a ser el punto B1. Entonces, voy a poner una etiqueta aquí que se va a llamar A1. Y al otro lado va a ser A2. Ok, entonces digamos que ahora voy a dibujar el mecanismo en una posición aleatoria. Entonces, como para que quede claro, digamos, qué fue lo que acabamos de producir, porque aquí se ven unas líneas encima de otras y realmente es un poco confuso, ¿verdad? Entonces, voy a poner esto en verde y voy a dibujar una posición cualquiera del eslabón 4.
Y luego, vean que la longitud del eslabón 3 es de A2 a B2 o de A1 a B1, cualquiera de las dos cosas. Entonces voy a copiar esa longitud con un círculo basado en 2 puntos. Entonces va a ser un círculo de A2 a B2. Y voy a mover el centro de este círculo a donde está el final de mi eslabón 4. Más bien, no, eso no es lo que vamos a hacer. Lo que va a hacer es copiar no lo vamos a mover, perdón. Vamos a volvernos un momento. Nada más estoy tratando de copiar esta longitud y hacer un círculo centrado con base en ese radio centrado aquí. Entonces, vamos a hacer comando círculo. Especifico este como punto. Y creo que uno podía marcar el radio como en base en 2 puntos. No, no se puede. Ok. Bueno, esto no importa. Entonces, devolvámonos. Vamos a mover el círculo otra vez a este origen. Y le aplicamos un factor de escalados, ¿verdad? Para que el radio sea la longitud del eslabón 3. Que si esto lo hiciéramos a mano sería muy fácil. Nada más venimos con las puntas del compás, las marcamos entre A2 y B2. Luego nos centramos acá y trazamos este círculo. Eso es básicamente lo que hubiéramos hecho a mano. Pero bueno, lo que estoy buscando es donde, dada esta posición, donde se interseca el eslabón 2 con el eslabón 3, que sería aquí. Entonces, si yo uno este punto con este, y este con el centro, entonces ya ahí tengo el eslabón en esa nueva posición. Ok, entonces ese es el mecanismo que acabamos de diseñar. A este le podemos llamar B3. Y este A3. Ok. Y ese sería un mecanismo de 4 barras de 2 posiciones. Entonces, si no hay preguntas, seguimos. Vale. Pero el círculo que marqué ahí, ¿cómo fue que lo sacó? El último. ¿Qué cosa, perdón? El último círculo, ¿cómo fue que Sí. sí, se me enredé en toque? Ok, hay varias maneras. Un momento que hice algo aquí malo. Ok, ya. Hay varias maneras, pero la cosa es nada más medir la distancia la distancia A2B2 o A1B1. Es medir esa distancia y hacer un círculo centrado en B3 con ese radio. Entonces, yo lo que hice fue hacer un círculo basado en 2 puntos entre A2 y B2, ¿verdad? Entonces, ese círculo va a tener de diámetro la longitud del eslabón 3, ¿verdad? Entonces, agarré ese círculo y lo moví para acá, pero yo lo que quiero es que el radio sea la longitud del eslabón 3, entonces le apliqué un factor de 2. Una manera más fácil podría ser, bueno, una manera más fácil, por ejemplo, sería hacer una línea entre A2 y B2. ¿Perdón?
Ok. Una manera más fácil es hacer una línea entre A2 y B2. Y no, pero eso es la manera tonta, más bien. Lo más fácil, no sé por qué no lo he pensado, es que me centro en B2 y hago un círculo hasta A2. Ya tengo el círculo del tamaño que quería. Y nada más lo muevo de B2 a B3. Y ya está. En realidad eso era lo más sencillo. No sé por qué no se me ocurrió. Ok. Entonces vamos a volver un momento a la presentación. Ok, entonces ese es un oscilador de dos posiciones. Esto es lo mismo, esto ya... Profe, a ese es el que se le llama de sin retorno. Voy a repetir. Que el radio es A2B2, A3B3 o A1B1, es lo mismo, es la misma longitud. La última pregunta que alguien hizo no la escuché bien, por si acaso. Sí, sin retorno rápido. Hay de retorno rápido y sin retorno rápido. El retorno rápido los vamos a ver en la próxima clase. Ok. Bueno, entonces aquí ya está un dibujo más bonito de qué fue lo que hicimos, ¿verdad? Y bueno, en realidad no hay más que decir de este mecanismo. Ok, sí. Voy a tratar de ponerle más atención a las manos ahí. Ok, entonces, a veces, en lugar de tener dos posiciones, nos dan dos posiciones de un punto, nos dan dos posiciones de una línea. Entonces, en realidad lo que hacemos es convertir este problema a una de dos posiciones. Entonces, no voy a hacer la primera parte. ¿Cómo convertir el problema de dos posiciones de una línea a dos posiciones de un punto? Entonces, vamos a pasar un momento a AutoCAD otra vez. Ok. Entonces digamos que nos dan una línea CD en dos posiciones. Digamos algo así. Y vamos a poner las letras. Ok, entonces nos dan esta línea en dos posiciones. Entonces yo quiero un mecanismo que tenga un elemento que contenga esta línea y la mueva entre esas dos posiciones. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir a dos posiciones de un punto. Entonces el primer paso es encontrar una bisectriz de cada una de las líneas. Entonces yo simplemente, bueno, ya por maña
lo que hago es hacer una copia de la línea y rotarla a 90 grados y pegarla en el punto medio. Ustedes podrán hacerlo de otra manera, ¿verdad? Y hago lo mismo con este. Y busco donde se intersecan ambas. Entonces este punto de intersección va a ser el punto O4, es decir, el punto fijo del eslabón 4. Lo vamos a ponerle O4. Y entonces, mi eslabón 4 va a ser simplemente una barra que va a estar articulada aquí y va a oscilar hacia ambos lados. Y esta línea va a ser parte de una pieza que contiene a ambas líneas, el radio entre O4 y un punto B que estamos por definir, y la línea CD. Entonces, yo voy a hacer un círculo en O4. En realidad lo puedo hacer de cualquier radio. El radio que lo haga va a afectar el tamaño en general del mecanismo, ¿verdad? Entonces, no sé, digamos que lo voy a hacer de este tamaño. Y voy a extender esta otra línea hasta que pegue con ese círculo. Entonces, estas intersecciones de estas líneas que van de las intersecciones de la bisectriz con O4, más bien las intersecciones de la bisectriz con el círculo van a ser los puntos B1 y B2. Entonces, Stephanie. Ahí cuando rotó a 90 grados y lo pegó en la línea, ¿eso va en el centro o no exactamente? Sí, en el centro. Es la bisectriz, es decir, pasa por el punto medio y tiene 90 grados con CD. Es en el punto medio de, por ejemplo, C1 y D1. Sí. Es que me pareció que no lo puso en el centro, o sea, no marcó el triángulo, que es cuando marca de punto medio, no sé, me pareció. Puede ser, vamos a ver. Ah, sí, tenía razón. Y entonces en la otra también, en la otra va en el centro también. En la, Esta parece que sí. ajá, entonces en las dos van en el centro. Sí, las dos van en el centro. Ok, ok. Ok. Deme un momento. Algo se me perdió aquí. Ya. Ok. Profe, ahora el centro del círculo está mal porque corrió en la intersección. Así tiene razón. Ok. Entonces, estas intersecciones entre el círculo y las bisectrices son B1 y B2. Ok. Y el resto del problema es exactamente como el anterior. Entonces ya tenemos dos puntos, B1 y B2. Simplemente seguimos este mismo procedimiento que seguimos aquí. Entonces, volviendo a la presentación, que realizan es exactamente el mismo procedimiento de la vez pasada.
Excepto que, bueno, tal vez eso debería hacerlo explícitamente. Pero vean que estas líneas, ¿verdad? De O a B, bueno, que pasan por B y llegan hasta C. Mira, no, aquí cometí un pequeño error. Bueno, no está del todo mal. Esto es una alternativa. La cosa es que ya definimos B1 y B2, ¿verdad? Entonces, la relación relativa entre O4B y 6D tiene que mantenerse constante, ¿ok? Entonces, eso es una salvedad que hay que tener aquí. En la figura de la presentación está diferente, porque en lugar de usar estos radios, usaron la línea de O a C, ¿verdad? Entonces, B1 y B2 quedaron aquí, ¿verdad? Ellos definieron B1 aquí y B2. Profe, no sé lo que está señalando. Perdón, no cambié la pantalla, ¿verdad? Ok. Voy un momento. Sí, perdón. Ok, bueno, lo que les decía. Lo importante aquí es que la relación entre las rectas OB y CD se mantengan constantes a lo largo de todo el movimiento del mecanismo, ¿verdad? Entonces, en realidad, esto puede que no nos funcione. Lo que vamos a hacer en lugar de esto, vamos a ver. Parece ser un pequeño problema. Ok, no, está bien. Entonces lo que vamos a hacer es generar una pieza que va a tener las líneas OB y CD o más bien, no es OB y CD, serían las líneas, estos puntos de intersección, esto va a ser una sola pieza que va a rotar respecto al punto 4. Déjenme revisar un momento una cosa. Aquí parece una pequeña confusión. Sí, bueno, no, va a tener que disculparme. Vamos a tener que volvernos un poquito, pero no mucho. Este círculo está bien, puede ser de cualquier radio, pero estas etiquetas las vamos a eliminar. Sí. Entonces vamos a ir de O4 a C1 y de... perdón un momento. Y sí, y de O4 ok. De O4 este otro punto C, que en realidad esto debería ser C2. Y esto D2. Ok. Entonces, los puntos de intersección con el B1 y B2 en realidad van a ser las extensiones de OC. Entonces esto sería B,
y B1. Ok. Y ahora sí, entonces empezamos con este procedimiento utilizando los puntos B1 y B2 para generar un oscilador como el anterior. Ok, entonces vamos a detenernos un momento ahí para aclarar dudas. Vamos a ver. Me está perdiendo todo ya. Ok. Ok, ¿hay alguna pregunta? No. Okay, aquí está. Perdón, se me ha cerrado el chat. Ok, vamos a volver un momento a AutoCAD. Está bien, nada más tuve que hacer un pequeño cambio. Sí, voy un momento. Ok, entonces lo que pasó, ya les digo, eso es de construcción. Ok, lo que pasó fue que yo he dicho que B1 y B2 eran estas bisectrices. En realidad, lo que hacemos es que trazamos una línea que va de O4 a C, a C1 y a C2, y de O4 a los puntos C, y donde intersecan el círculo, serían los puntos B. Eso fue todo, cambiar la ubicación de los puntos B. Entonces, bueno, para recapitular, tenemos una línea CD, trazamos bisectrices, y donde las bisectrices intersecan, tengo el centro del eslabón 4. Y luego trazo líneas de O a C, y donde intersecan el círculo van a ser los puntos B1 y B2. Ese es el resumen. Ok, entonces al final vamos a generar un eslabón que se ve como este, que va a tener las líneas OB y CD en el mismo. ¿Sí, Valeria? Profe, no, eso mismo que está diciendo José Pablo, que si puede terminar o sea, señalarnos en el AutoCAD dónde queda entonces cada eslabón. Bueno, es que lo que sigue después de esto es seguir el mismo procedimiento de la vez pasada. Entonces, sería repetir esto otro. Lo podemos hacer otra vez si quieren. Pero ya tenemos B1 y B2. Entonces, tiramos una línea que pase por B1, pero que se extienda. Ay, perdón. Perdón un momento, para ponerles el AutoCAD. Ok, la cosa es que tenemos B1 y B2. Entonces, tenemos B1 y B2. Entonces, tiro una línea que pase por los dos.
extiendo desde B2 o le aplico una escala de lo que sea, porque en realidad no importa. ¿Qué? Entonces, tenemos B1 y B2, tiro una línea que pase por los dos y se extiende hasta acá. En cualquier punto de esta línea coloco otro punto. Y ese va a ser O2. Ok, ese va a ser O2. Y ahora tomo esta longitud, B1 y B2, y la copio sobre O2. Entonces, ¿cómo la copio? Hago un círculo. Un círculo, perdón, basado en dos puntos. Entonces, círculo, dos puntos, de B1 a B2, y lo muevo y lo centro en O2. Entonces, un eslabón va a ir, vamos a llamar, este punto sería A. Sí. Vamos a llamar a este punto A2. Y este va a ser A1. Ok, los puntos O usualmente son puntos fijos. Los puntos A, B son conexiones entre los eslabones. A es la conexión entre el eslabón 2 y el eslabón 3. Y B, la conexión entre el eslabón 3 y el eslabón 4. Oh, no, perdón, Valeria tiene otra pregunta. No, profe, fue que seguro no quito la manita. Ah, ok, ok, está bien. Ok, entonces en eso se basa. Cuando tenemos dos posiciones de una línea, simplemente lo convertimos a dos posiciones de un punto y repetimos el procedimiento de la vez pasada. Ok, seguimos. Ok, también podemos tener dos posiciones, pero en el mecanismo acoplador. Entonces recuerden, para repasar un momento y acordarnos del contexto en que estamos. Bueno, este tal vez no es el mejor ejemplo. Digamos, que tenemos un mecanismo de 4 barras, ¿verdad? Entonces el O2A es el eslabón 2 o manivela, o el eslabón de entrada. O4AB es el eslabón 4 o eslabón de salida. Y AB es el acoplador. Entonces, yo puedo definir dos posiciones en el eslabón 4 o puedo decir que quiero que sea el eslabón acoplador el que genere las dos posiciones de esa recta. Entonces, volvemos al siguiente, la siguiente clase de síntesis. Entonces, en este caso, tenemos una línea CD igual que la vez pasada, pero ahora queremos que sea el eslabón acoplador el que la siga. Ok, entonces vamos a hacer un procedimiento similar y vamos a ir un momento a AutoCAD de nuevo. Y voy a copiar estas líneas.
Ok, entonces tenemos estas líneas. Y ahora vamos a hacer líneas de construcción entre los puntos C y los puntos D. Entonces, uno C con C. Va a ser una capa nueva para estas líneas. Ok, nos dan estas líneas, entonces ahora voy a hacer líneas de construcción entre C y D. Y voy a hacer bisectrices a estas líneas. Y hago bisectriz a esta. Y ahora simplemente vamos a escoger un punto sobre cada una de las bisectrices. Entonces, vamos a decir, digamos, nos quedaron de esas longitudes así medio aleatorias. Entonces vamos a usar simplemente esas. Ya depende del problema. Si nos especificaran algo más de información, tendríamos que limitarlo un poco, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces vamos a decir que este es O2. Y este es O1. Ok. Y vamos a trazar el eslabón 2 de O2 a C1 y el eslabón 4 de O1 a C2 y perdón, de O4, perdón, aquí cometí dos errores. Esto es O4 y esta línea sería de O4 a D2, a D1, perdón. D1. Y ese es nuestro mecanismo de 4 barras. Ahora, esta línea sería parte del mecanismo como eslabón acoplador. Entonces, esta sería una posición. La voy a convertir a verde y voy a dibujar la otra posición en rojo.
Profe, ¿puede ser un resumen de ese dibujo? Es que en internet se me preguntó, entonces me perdí como cosas. No lo entendí, perdón. ¿Se podría dar como el resumen de ese dibujo? Como lo que hizo antes. Es que en internet se me contó que se me pegó. Ah, Entonces este mismo. Ok, bueno. Me dan la línea C1 de 1 y C2 de 2. Entonces, ese va a ser mi eslabón 3 o eslabón acoplador. Entonces, uno de los puntos C, C1, C2, y uno de los puntos D, D1, D2. Hago bisectrices a ambos puntos y en cualquier lugar sobre las bisectrices voy a escoger un punto. Entonces, sobre esta bisectriz escojo cualquier punto, no importa cuál, y le llamo O2. Y sobre esta bisectriz escojo cualquier punto y le llamo O4. Y finalmente trazo una línea de O2 a C1 y otra de O4 a D1. Y esa sería una posición del mecanismo, que es esta en verde. Y después si uno O2 con C2 y O4 con D2 y con la línea C2D2, esa es la otra posición de mi mecanismo. Ok. Ok, eso es una salida de acoplador de dos posiciones. Entonces, bueno, yo podría, este ejemplo no es tan importante, pero yo podría generar un mecanismo de 3 osciladores agregando 2 barras más. Sí, los puntos fijos O, digamos, si trazáramos una línea entre O2 y O4, sería como decir el eslabón fijo. Entonces sí, cuentan como una barra. Ok. Vamos a ver. Entonces, si yo vuelvo al mecanismo del que acabamos de dibujar, creo que esto no viene en la tarea siquiera, pero no importa. Trazo, trazo un círculo centrado en O2. Ok, sí, bueno, una diada es simplemente un conjunto de dos eslabones. Entonces, yo tengo un mecanismo de 4 barras y le puedo agregar una diada. Una diada es eso, dos eslabones. Y eso sirve para generar algunas cosas más complejas. Pero, por ejemplo, este mecanismo que tracé, yo puedo generar un tercer oscilador a partir del movimiento de la manivela. Entonces yo trazo un círculo centrado en A2 y a esos puntos les llamo B1 y B2. Y son los mismos puntos B1 y B2 que tenía en el primer ejemplo que vimos. Entonces, si yo sigo el mismo procedimiento, voy a terminar con dos eslabones más y aquí tendría una manivela, o más bien un eslabón 2 que va a hacer un movimiento oscilatorio. Okay. Sí, idealmente tienen que verificar la ley de Grashof. Yo no lo estoy haciendo aquí por cuestión de tiempo, pero con solo que la verifique está bien. No, digamos, si la verifican y les da que no hay rotaciones completas, entonces podría ser necesario repetir el procedimiento, pero para efectos de la tarea no hace falta, con solo que la verifiquen está bien. Sí. O2C1
Eslabón de entrada, posición 1, correcto. C1 de 1, ajá, y D1, 4. Sí, correcto, eso está bien. Ok, entonces, esto no lo voy a hacer porque es repetir lo mismo otra vez y es simplemente generar estos dos a partir del mismo procedimiento que vimos al principio. Ya tenemos punto B1 y B2, entonces generar estos dos y ya. Este mecanismo de 6 barras se le conoce como mecanismo de Watt. Y en realidad la función es que aquí yo tengo una oscilación del mecanismo 2 original, ¿verdad? Pero usualmente yo quiero conectar, sí lo voy a subir. Usualmente los mecanismos van a estar conectados a un motor o a un movimiento rotatorio. Entonces, yo pongo estas dos barras nuevas para que esta pueda dar la vuelta completa. Básicamente esa es la función. Por ahora esto no es importante, nos va a surgir en otras ocasiones, pero es lo único que estoy haciendo, conseguir que uno de los eslabones dé vuelta completa, básicamente. Que nos faltan dos procedimientos de ver. Síntesis de 3 posiciones en el acoplador. Esos procedimientos son más complejos. Déjenme ver un momento en la tarea qué es lo que hay. Vamos a ver. Tenemos 2 posiciones. Porque en realidad en la tarea solo viene un problema de 3 posiciones. Los demás son de 2 posiciones que ya, por lo que acabamos de ver, los podrían ir haciendo. Entonces, yo les quiero sugerir que programemos otra lección esta semana, si están de acuerdo. No sé cuánto tiempo llevamos. O, vamos a ver. O si hacemos una pausa y volvemos, pero no sé, como escucho. Sí. Sí, ¿qué les parece si planeamos otra sesión corta para ver los 2 métodos que faltan esta semana? ¿Alguien se opone? Nada más dígame si alguien se opone. Si nadie se opone, entonces yo mando un email pasando una encuesta a ver en qué hora y día lo hacemos. Entonces, si nadie se opone, hacemos eso. Ok, entonces hacemos eso. Entonces, bueno, vamos a quedar aquí por ahora. Porque como ven, sí se hace bastante extenso el asunto. Cualquier duda, bueno, si la tienen de una vez, y si no, también por email me pueden escribir, o por Gmail. También ahí estoy disponible por chat. Entonces, mi Gmail se los voy a poner ahí en el chat. Ok, entonces, José Pablo tiene una pregunta. Sí. Profe, es con la tarea. El punto 2, tengo que guiarme con la figura que pone ahí. Es con respecto a esa figura. Sí. A partir del punto 1, si es un diseño como manualidad, digamos. Bueno, nada más le están especificando Algo teórico. Sí, nada más le especifica el ángulo, pero las longitudes no son importantes. Ok, entonces el punto 2 y 3, bueno, y 4 son con los dibujos que nos pone ahí. Sí. Ok, perfecto, gracias. Sí, eso sería, perdón. Vamos a ver. Ever. Profe, es que no me queda claro eso de lo que piden de 90 grados de salida. Ajá. Sí, eso se refiere a que el eslabón 2, vamos a volvernos por aquí. Ese problema es, ya va. Lo que le están diciendo es que este eslabón, ¿verdad? Que oscila entre B1 y B2, tiene que recorrer un ángulo de 90 grados. A eso se refiere. Entonces, en realidad, la longitud no importa. Nada más usted tira una línea cualquiera y otra 90 grados de la primera, ¿verdad? Del mismo radio, y tira
y hace y hace este mismo procedimiento. Ok, bueno, sí. Bueno, José Pablo. Profe, ¿y esta primera tarea a mano o en CAD? Como usted prefiera, si la quiere hacer a mano y escanearla, está bien. Si la quiere hacer en AutoCAD, está bien. Ok, perfecto. Está bien. Gracias. Ok. Bueno, quedamos aquí por hoy entonces y muchas gracias. Y ahí, bueno, le informo a la gente que no se pudieron conectar, a que se comuniquen conmigo a ver si es que tiene algún problema o lo que sea. Entonces, voy a subir esta grabación y nos vemos en el transcurso de la semana. En un rato les envío la encuesta a ver qué día nos queda más cómodo. Hasta luego.